de quien vamos a hablar el día de hoy, es de Ezequiel y la forma en que Dios trabajó con él para prepararlo y que él fuera ese instrumento que el Señor usara, dándole esa palabra para un tiempo muy singular. Si ustedes notan en el capítulo 1, ¿Cuál? Ezequiel, Ezequiel número 1. dice en el versículo 2: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Al hablar de este 5.º año, estamos hablando de que ya habían pasado entonces 16 años desde que empezó toda la parte final de la caída de los judíos en la práctica del pecado. Me refiero a que ya había muerto Josías y entonces sus hijos, al tomar el reino, viene un declive tremendo. Joaquín es, como les decía yo, por medio del que Dios mantiene la descendencia de David, porque él es el padre de Salatiel y entonces viene de allí Zorobabel. Bueno, pero es entonces hasta el año 5.º, estamos hablando, insisto, de 16 años después de todo esto. Llega en ese sentido a ser un tanto contemporáneo de Jeremías, quien ya estaba profetizando, como tuvimos la oportunidad de estudiarlo en la ocasión pasada, la semana pasada. Y bueno, y entonces aquí lo que me interesa mucho que veamos es cómo el Señor, dentro de todas las cosas que le va mostrando, lo lleva a un punto pues que se antoja un tanto interesante. Dice en el capítulo 3, versículo 22: vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y allí estaba la gloria del Señor, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Dios el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Bueno, a lo que me refiero es que como profeta, lo primero que viene uno a la mente es alguien que va a hablar, alguien que va a entregar una palabra. Pero dentro del trato de Dios, de la formación, de la preparación de Ezequiel, Dios le advirtió que lo iba a dejar mudo un tiempo, por algo que uno alcanza a mirar en todo este libro. El Señor le revela la condición del pueblo de Israel ya en su extremo pecado. Habla mucho de los juicios y de algo que vamos a mirar más adelante el día de hoy, algo terrible que estaba anunciado desde los días de Elí y Samuel, naturalmente, pero sobre todo
el Señor le habla acerca de todo lo que se ha propuesto hacer y que ha estado llevando a cabo con respecto al pueblo de Israel y prácticamente para la humanidad entera. Nos hace saber de muchas cosas que prácticamente estamos por verlas, están todavía por delante de nosotros. Y le da una visión aún de lo eterno. Entonces, por eso uno puede entender que el Señor, empezando por traer toda esta revelación de los querubines y toda esta descripción que hay de estos seres que al Señor le pareció bien crear y que tienen todo un propósito de parte de Él, lo lleva, entonces vamos a decir, a mirar lo celestial para poder entender la razón de lo severo del juicio de Dios sobre la tierra, y principalmente con su pueblo, por toda la actitud que tuvo el pueblo contra el Señor. Pero todo empieza con esto. Él estaba ya en los transmigrados, prácticamente en Babilonia, y estando allí junto al río Quebar, él pues no dice, no describe exactamente la palabra de Dios que estaba haciendo, pero él era un sacerdote, al igual que Jeremías. Y entonces, una cosa que Dios nos permite saber es cómo el que conoce el corazón sabe quién está dispuesto, quién realmente le anhela y desea conocer más de Él y servirle sobre todas las cosas, ¿no? Porque aquí el punto es ese, donde muchos hubieran podido ser siervos del Señor aprovechando todo el quebranto, toda la situación que sobre ellos había venido, pero pues el Señor se lo advierte, como lo acabamos de leer, lo estaba enviando a un pueblo rebelde, duro. Y entonces, por eso dice en el capítulo 2, en el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. Entonces, lo primero, hablando de lo mismo que en cierta forma le había hablado el Señor a Jeremías, y podemos decir bastantes años atrás, ¿sí? Porque hablando de este momento, considerado, o sea, comparado con lo de Jeremías, él llevaba ya 16 años profetizando. Así de que le había tocado hablar de un pueblo ya duro, rebelde, desobediente, pero una vez que empieza a usar a Ezequiel, que uno puede ver, mientras Jeremías permanecía con la gente acá en Jerusalén y en el territorio de Judá, Ezequiel estaba ya en Babilonia. Dios está hablando acá, no hay una mención así muy directa pero lo pueden entender que pudiera haber sido de los primeros transmigrados, pero entonces había tenido la oportunidad de escuchar a Jeremías, ¿no? Aunque sea brevemente. Bueno, pero estando ya ahí, a Dios le parece bien usarlo y va a darle toda una visión de lo que pasa en Jerusalén y que tiene que ver también con todo lo que pasa con la gente alrededor suya y todas las cosas que él tiene que mostrarles. Bueno, pero el Señor entonces le habla de
lo rebelde del pueblo, que tienen otra característica muy interesante. Yo no sé hasta dónde ustedes han tenido que vivir esto, pero creo que lo han vivido, de enfrentarse a gente de rostro duro, ¿no? Es decir, ya el gesto en su cara revela lo que hay en su corazón, y que en un momento dado uno puede experimentar lo desagradable que es tener que hablar con una persona así, pero que finalmente cuando hay un mensaje o una cosa por tratar con esa persona, pues con todo y su rostro duro, es decir, no, eso no va a cambiar nuestra decisión si es que entendemos cuál es nuestra tarea. Y por eso el Señor se lo remarca. Ya, esto obedece a que son gente de empedernido corazón. Ya, eso ha venido a ser así de... Y entonces el Señor le da esa instrucción, lo que leíamos antes. Como Dios al enviarlo, no lo envía para que Él diga algo por su cuenta. Porque Él hubiera podido llegar y decir, se están portando mal, no es el camino, consideren su actuación delante del Señor. No, sino la instrucción muy específica que Él recibe es llegar y decirles, así ha dicho el Señor. Y entregar la palabra tal como ha sido dicha, con toda fidelidad. ¿Por qué? Por lo mismo, un pueblo rebelde, que no podían llegar al momento de decir que Dios no les habló o que no les dio oportunidad. Porque creo que ustedes han vivido también esta experiencia, tratando con personas, ¿no? Que de repente cuando quieren quejarse de uno, dicen, no, pues nunca se interesó en mí. Cuando uno podría hasta, por decir, que sacar el diario y decir, te doy por fechas, lugares y acciones, ¿no? De las veces que uno estuvo atento, cuidadoso, en fin. Pero que ya cuando alguien quiere quejarse, ¿no? Ahora sí que maximiza un pequeño asunto y con eso trata de cubrir toda la historia o opacarla. Y por eso el Señor nos habla de cómo usa a sus siervos para siempre darnos la oportunidad de recapacitar sobre nuestra forma de vivir y que ésta sea conformada al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, al propósito de Dios. Bien, y entonces dice el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora, antes de ir a lo que se comió Ezequiel, ¿no? Esto que el Señor le habló es algo que nosotros necesitamos también tener presente. Cuando Dios nos da una oportunidad para compartir la palabra, pues hablamos. Y insisto, no nuestras ideas, nuestras propuestas, sino la palabra del Señor. ¿Qué va a suceder con los que están ahí? Puede ser que escuchen, como puede ser que no. Y sobre todo, hablando de cuando ya nos encontramos con gente rebelde, ¿no? Gente a quien ya se le ha hablado y se le ha vuelto a hablar y se le ha dicho y se le ha vuelto a decir. Y que a pesar de eso no escuchan. Llega un momento en que nosotros necesitamos entender,
pues que hay quienes ya adoptan esa postura y se mueven en su necedad, en su pecado. No van a considerar el mensaje. A veces hasta se quejan de que los agredimos porque les estamos diciendo la verdad, ¿no? Pero aquí lo que el Señor le dice a Ezequiel, por eso es importante. La situación en medio de la que tú te vas a encontrar no es una situación que uno deseara, ¿no? Y menos hablando de cómo es que a nosotros nos gustaría vivir algo así, porque en realidad va a ser lo opuesto, entre zarzas y espinos, entre escorpiones. Ahora, si yo ando entre zarzas y espinos y escorpiones, ¿qué necesito hacer? Alejarte de ahí. No, porque Sí, ahí andas tengo que ahí. trabajar. Ir preparado. ¿Cómo? Protegiéndote. Darle. Acabar con protegerte, ¿no? Cuidadoso. Ir con mucho cuidado. No olvidarme de en medio de qué situación estoy. Platicando de una situación que vivió Jeremy, él trató con una persona y él le ofreció confianza. Parecía que del otro lado había lo mismo. Pero como del otro lado realmente no hubo ese caminar firme con el Señor, algunas de las cosas que Jerry le confió en esa confianza, este hombre las usó para atacar. Bueno, esto se ha vuelto una muy buena lección, porque llega el momento en que, como vez tras vez en el libro de Proverbios, el Señor nos habla de la importancia de ser discreto. Nosotros hasta usaríamos como un sinónimo: reservados, cuidadosos, prudentes, ¿no? En qué hablamos y con quién lo hablamos. Lo hemos aprendido aún al compartir nuestras experiencias en el Señor, ¿no? Que si se nos ocurre pararnos en medio del microbús para decirles, ¿no? Dios me habló y me mostró esas cosas, no, pues lo bajan a uno. Sí, porque vamos, no se trata de andar publicando por aquí y por allá sin un verdadero propósito o algo definido. Bien. Entonces, una vez que el Señor está, porque estamos hablando de la preparación que Dios le estaba dando a Ezequiel, le habla de esta forma, es decir, describe la situación en medio de la que él va a estar. Por eso le habla de que de ninguna manera se detenga. Y algo que puedo decirles: si va uno entre espinos y entre cardos y zarzas y escorpiones, ¿no? ¿Para qué necesita uno estar preparado? Le daño, te lastiman. Sí, que a veces tratando de evitar por acá, de repente me muevo por acá. Y teniendo el cuidado, no estoy exento de llevarme algún piquetito, ya sea de espina o de escorpión. Y claro, prefiero los de espina, ¿no? A menos que no sean venenosas. Bueno, pero hablo de esto porque el Señor, precisamente al animar, les dice: no temas, ¿no? Que no se vaya a detener por eso, porque a veces, por tanto estarnos cuidando, dejamos de avanzar. La manera más fácil de evitar tener algún problema con las zarzas y los espinos es no avanzar en medio de ellos.
Pero por eso el Señor le dice, pues, prácticamente toda la situación alrededor está eh, que, todo está en esa condición, ¿no? Y entonces, por eso dicen que en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y por eso necesita uno actuar con mucho cuidado, pero estar aún dispuesto. Por eso el Señor dice, no temas, porque hay cosas que temer, ¿no? Sobre todo si está uno solo. Pero teniendo al Señor, pues es. Ahora, el Señor lo lleva hasta este punto. No seas tú rebelde, como la casa rebelde a la que te estoy enviando, ¿no? Al pueblo rebelde. Porque sí, vamos al estilo Jonás, ¿no? Pues mejor me voy a otro lado. Y como después se lo dice al Señor, pues yo ya sé que, ¿para qué les digo que los vas a destruir si terminas perdonándolos? Jonás se olvidó de que Dios habló desde el tiempo de Moisés diciendo que él era lento para la ira, grande en perdonar, ¿sí? Que él engrandecía su misericordia sobre nosotros, ¿no? Y entonces, por eso, hablando acerca de lo que tenía que decidir Ezequiel, era simplemente Dios me está llamando a obedecer. El apóstol Pablo, cuando habla de esto, creo que lo citaba la semana pasada, pero si no lo repito, allí en el capítulo 9 de 1 de Corintios, él dice que me es impuesta carga. Ay de mí si no anunciar este evangelio, porque me es impuesta carga. Y si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si no, de todas maneras. O sea, Dios me llamó para hacerlo. Esa es mi razón de estar sobre la faz de la tierra. Bien. Y entonces, por eso el Señor le habla acerca de estas cosas. Ahora sí, vamos a leer allí en el versículo 9. Dice, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Sí saben lo que es una endecha, ¿verdad? Para sembrar, ¿no? No. Es una oración triste o canto triste para recordar una situación de quebranto que se ha vivido. Y entonces por eso cuando murió Josías, Jeremías escribió una endecha, o sea, un canto triste para hablar acerca de la muerte de Josías, un rey que había bendecido al pueblo, ¿no? Bien, y entonces estaba eso, estaban las lamentaciones, como todo el libro de lamentaciones, y los ayes, por ejemplo, todo eso que habla en el capítulo 5 de Isaías, ustedes van a encontrar ahí varios ayes, o en Apocalipsis, ya en el capítulo 8 al 11 prácticamente, ¿no? Son 7, en Apocalipsis son 7, y entonces tiene que ver precisamente con el hecho de cómo Dios dice, bueno, también en Lucas habla de esto, hay de los que en esta condición, ¿no? ¿A qué se van a terminar enfrentando? ¿Qué es lo que finalmente va a venir sobre ellos? Y entonces, por eso les dice todo eso. Entonces, ese librito, ese rollo de libro, escrito por ambas partes, porque normalmente los pergaminos, vamos a decir, estaban escritos de un lado. Dice por ambos lados, al igual que lo que encontramos en Apocalipsis 5. El Señor le dice que
vaya ahí, y en el versículo 1 del 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas